Cada vez esta polera te da. Pero voy a saber ponte. Askurukipan, takenitaki. Asquirukipanaya tichiri. Asquirukipanaya tichiri. Waliki, waliki. Pallantañani, ¿ya? Vamos a iniciar. ¿Alguien quiere cantar primero? Kitija Yintani. Kitija Yintani. ¿Nadie? Kitis, kitis. ¿Alguien va a cantar? Nadie. Ya me está preocupando. Muy pronto van a cantar. Y al parecer no están practicando. Ya, todos enciendan sus micrófonos. Tapini, tapini. Tapini, tapini, tapini. A ver. Ya, tapini. Todos. Maya, paya, kimsa. Upah kolita hapuninwa. Upah chimata hapuninwa. Hani puniu kaniti. Kamanti munata. Upah kolita hapuninwa. Upah chimata hapuninwa. Hani puniu kaniti. Kamanti munata. Ya kita punya Bien. Ahora otra canción más vamos a aprender, ¿bien? A ver, estos números ya saben, esto ya saben. Cuyaquita. Cuyaquita hemos practicado. Cuyaquita, sí hemos practicado. Urpila, kunata, quizá urpil. ¿Esto hemos practicado? No. No, no. Voy a cantar. Algunos se van a recordar. Es bien fácil esto, ¿sí? Dice, kunata, quizá urpila. Humahmus payista. Kunata, quizá urpila. Mons mawasasista. Hichaja, haita, wayista. Chuymaja kisiskiwam, hichaja hakta wayista,
Hiwañaqa kinkaraki. Kunatakis hayta wayista. Hiwañaqa kinkaraki. Ya, esa es la tónica. Ahora otro, y Millita. Este es además más fácil todavía y bien cortito. Dice, ay, Millita, haneu hachatati. Humatsaraktua, askisataki wai. Ay, Millita, haneu hachatati. Humatsaraktua, askisataki wai. Ay, Millita, Joymajosuski wai. Sumasganiwa, Nayakutiniskau. ¿No? Así. Ya, todo esto van a practicar. Ya los voy a subir esta letra. Bien, ahora empezaremos a lo que estamos aprendiendo. A ver, vamos a hacer la prueba si han practicado. A ver, Cuyaca Hortensia, Kuna Pachasa, ya apaga su teléfono. Nilda Mamani, Kuna Pachasa, Mm. Ah, kiurukipana yatichiri. Askurukipan, Eh, Uma. Profesor, disculpe, acabo de no, entrar cuando ya estaba casi a la mitad de la canción y pero no, pues hemos practicado la anterior clase. Sharmeli adquiere Vizarro, Askurukipan, Kuna Pachasa, kiurukipana yatichiri. Askurukipan, Kuna Pachasa. Mm, bueno, en Perú. Pechka, mm, Pechka Na alwat, práctica. Pechka Ya. alwat, punka Pechkani, katana kaus, saraki. Ok, Waliki. María Iriarte, Kuna Pachasa, Pisqa alwat tunka pisqani katanakaw saraqi. ok, pronunciación hay que practicar. Está bien, pero, ¿ya? Ya. Hemos estado viendo lo que es la hora, la anterior clase, y hemos aprendido dos formas, ¿no ven? En punto y con minutos, ¿sí? Ah, no, tres formas, ¿no? Y cuando es menos cuarto, menos 20, menos 10, ¿no ven? Entonces, estos tres hemos aprendido la anterior clase, ¿sí? Ahora nos faltaba uno que era y media, ¿ya? Eso voy a colocar, ¿ya? Entonces aquí voy a decir lo siguiente. Digamos que son las 5:30, ¿ya? 5:30. 5 se dice ja, ¿no? Temprano se dice gua. ¿Eh? Mitad, ¿cómo se dice mitad? Porque 30 sería mitad, ¿no ve? Chicata, Chicata. chicata. Entonces se dice chicatawa. Pesca, alwa, chicatawa. Eso sería mitad, o en todo caso, 5:30. Ah, esto AM, ¿no? ¿Ya? Si fuera PM, ¿cómo sería? A ver, exactamente la misma hora. Isqa, haipu. Ay.
Chicatagua. Eso. En vez de algo va a ser Hai ¿no ven? Es Ja, Haipo, Chicatagua. ¿Sí? Cualquier hora que sea, ¿no? Si fuera, por ejemplo, no sé, 9 de la noche, ¿cómo sería? Yatunka. Yatun haipu Tunka, Aruma. haipu Nunca pachawa. Haipo. ¿Sí? ¿Está bien? Aruma, Arumas. Ah, ¿no ve? Yatunka. Aruma, Chicatagua. ¿Está claro? Yatunka. Arum Chicatagua. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? Dice Yetichiri. Muy bien, yo voy a decir cualquier hora y ustedes, el que le pregunte me va a Yatichiri. responder, ¿ya? Yatichiri, una vez más podría explicar, por favor. Ya. ¿Qué es la tunca? 9, 9. Ahí está 9, ¿ve? Ahora estamos diciendo que es PM, entonces no hay 9 de la tarde, ¿no ve? Por lo tanto es noche. ¿Cómo se dice noche? Aruma. Ahí está, Aruma. 30 es la mitad de 60, ¿no ve? Media hora, ¿no ve? Mitad se dice Chicatagua. chicata, ¿no ve? Y como es una oración, terminamos en wa, ¿no ven? Una afirmación. Entonces, estamos diciendo son las 9 de la noche y media, ¿no? ¿Está claro? Ahora, cualquier hora que sea, solamente va a cambiar esto, ¿no? Estos dos va a cambiar. Cualquiera que sea, por ejemplo, no sé, voy a decir, por ejemplo, son las 5 de la tarde con, no, hagamos otra. 4 de la tarde y 30, ¿no? Entonces, 4 es tarde, entonces va a ser hype. Y aquí no va a ser yatun, que va a ser 4, ¿no? ¿Cómo se dice 4? Pusi, ¿eh? Pusi, Pusi, hypo, chicatawa. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Dice Yatichiri. Bien, ahora les voy a hacer preguntas. Prohibido no responder, ¿ya? Además, aquí está el chanchullo. No responden, los voy a botar de la clase. A ver, Erika Mamani, Culiaca Erika Mamani. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Kunapachas, Culiaca Erika. Erika Mamani, Chiri, 7:35 de la mañana. Kunapachas. ¿No? Ya, uno menos de la clase. Miriam Maldonado. Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Kunapachasa. Tunka. Alua. Pacha. No, Chicatagua. Waliki. Muy bien. Ofelia Choque Roque. Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Kunapachasa, Cuyaca Ofelia. Ah, ah, Pahaipu Pachawa Hilata Yatichiri. No, te dije con 10 minutos. A ver. Ah, Kunapachasa. Pahaipu Tunka Ata Haipua Yatichiri. Nada. Ahí tienes el tuyo. A ver, Kunapachasa. 2 de la tarde y 10 minutos. Pahaipu Tunka Atanaka Sarake Yatichiri. Ok, muy bien, Waliki. Pero Yatichiri no se puede decir 2 de la tarde y 10 minutos.
pero no se entiende lo que has dicho. A ver, uno más dime. Ah, pa, pa, paya haipu tunkat akampi pachajewa. No, no está ordenada tu oración. Se Ya, podría voy a decir. intentar. Voy a intentar. Y el número 2 siempre con elisión, ¿ya? Se me dice pa allá, simplemente pa, ¿ya? A ver, Wilfredo Yanapa, son las 6 de la mañana con 50 minutos. Kunapa chasa, Yatijiri, son las 6 de la mañana con 50 minutos. Kunapa chasa, 6 de la mañana con 50 minutos. así es. Tienes dos opciones de respuesta. A ver, Sohta alba, ahora menos 10, dime, a Tishkatunka, ver. Menos 10 a las 7, dime. La respuesta. Sohta alba, Nada. Piscatunka, Ya, no, Katanakawa Sarakje. ya, ahora menos 10 para las 7, así respóndeme. A ver, menos 10, ¿no? Ahorita. Menos pa- 10 para las 7. Sí, pues 6:50 menos 10 para las 7. A ver, Sohta alba, nada, Pacalco, nada, nada. Ahí está el pacal, chanchullo. no dice, no, acá está, Pacalco, Tunka, Pacalco, 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 Nada, Catanacao, nada, nada. X, Ya, a ver, Cuyaca, Grecia. Menos 10 para las 7. Asqueroquipan. Una pachaza. algo aquí panay yatichiri. Pakal algo atakit. em, Tunkak atanakampiu. Nada, te mm, estás inventando, Grecia. A ver, Blanca, menos 10 para las 7. Una pachas, Cuyaca Blanca. Y a ti, Chiri, perdón, menos 10 para las 7 de la mañana o de la tarde. De la mañana. Ah, ya. Yatichiri pakalku Nada, katanakampiu inka nada. alwa pachaniwa. ¿Qué os van a hacer las 10? He dicho menos 10 para las 7. Aquí está el chanchullo. Ah, entonces es tunka katanakampiu no, pakalku alwa pachaniwa. Exacto. eh, Entonces ahí están las 4 formas. No sé por qué se complican. No sé. Tunca, Nunca, Catanacao, Piu, Ya, Pacal, voy a seguir Alwa y algunos. Pachaniwa. Holguín Sucapuca. Ah, Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Kuna pachaza. Pakalco alwa tunka kimsakalkun katanaka usaraqe. Al equiponeo. Muy bien. Ya. Bien, eso es en tema de lo que es la hora. Ahora pueden modificar, pueden mejorar. Hemos dicho, esta es una adaptación, ¿no ven? Pero si van a mejorar, modificar, comprenda, Pacal, ¿ya? Pues cuidado, me estén poniendo Pakalco, números nomás, nada, tiene que comprenderse, ¿ya? Patum, Katanaka. Bien, ¿alguna pregunta respecto a la hora? ¿Hay alguna otra forma de expresar la hora? ¿Alguien conoce alguna otra forma de expresar tal vez la hora en Spanish? ¿No? ¿Nada de nada? Yatichiri, ¿Sí? 5:45. Eso podría explicar otra vez. Ya. A ver, tunca pescane, ¿cuánto es? ¿Qué significa tunca pescane? 15. 15. 15.
Entonces, en este momento, 15 minutos Alcalde, es Aguata, menos 15 para las Aguata, 6 esta hora, ¿no ve? Ujú. Entonces, 15 minutos falta para las 6, ¿no ve? Entonces, Tunca Pescani, eso es 15. Estamos restando de 60, 15, ¿no ve? Atanacampej, minutos más, ¿no? 15 minutos más significa esto, ¿ya? 15 minutos más, ¿no? 15 minutos más, ¿qué hora va a ser? Va a ser las 6, ¿no ve? 6 de la tarde, ¿no ve? En este caso, PM, 6 de la tarde. Entonces, Sohta sería 6. Sí. Haipu, tarde, Tarde. hora, Pachanima. ¿No ve? Entonces, esto significa 15 minutos más, van a ser las 6 de la tarde. Por ejemplo, les he preguntado 10, ¿no ve? Voy a decir, perdón, menos 10 para las 6, digamos, ¿no? AM. Entonces aquí ya no va a ser 15, ¿no ve? Va a ser Tunca, ¿no ve? Nunca. Tunca, Atanacam. Va a ser 6 de la mañana, ¿no ve? Atanakampiu. Sohta. Entonces decimos, como va a ser AM, cambiamos Haipu por algo, ¿no ve? Algo. ¿Ya está? Entonces todo ya cambia. ¿No ve? Exactamente lo mismo. Entonces, Tunca, Sohta, algo. Esos tres va a cambiar. ¿Está claro? O digamos, no sé, van a ser, no sé, 7:40, digamos, ¿no? Y yo quiero decir menos 20 para las 8, ¿no ve? ¿Cómo se dice 20? Ah, se dice Patunca. patunca, ¿no ve? Ahí Tunca. está el número 20. Ahora Patunca. va a ser Atanakampiu. algo, ¿está bien? Entonces va a ser las 8, ¿no ve? Entonces, en vez de sota, pongo Kimsakal, kimsa, Kimsakal. algo. Kimsakal, Algo pachan. Ahí está. ¿Sí? Pachani. Pachani. ¿Está claro? ¿Se entiende? Pisa. Muy bien. Walek. Entonces, ya sabemos lo que es la hora, ¿ya? Entonces, la conversación hasta aquí. Todo lo que hemos aprendido y hasta aquí la conversación, ¿ya? ¿Está claro, lo ve? ¿Tienen alguna pregunta, duda? No, ¿no ve? Bien, entonces, ahora, aquí vamos a terminar lo que es el tiempo, ¿ya? Ahora vamos a aprender lo que son los verbos, ¿ya? Verbos. Entonces, los verbos en Aymara es igualito que en español, ¿ya? Verbo. Se dice aruchiri en Aymara, ¿ya? Aruchiri. Entonces, los verbos, o si fuera plural, ¿cómo sería? Chirinak, Eso, Aruchiri, Aruchirinak. eso, aruchirinak, ¿no? Verbos. Ahora, en Aymara, en español, por ejemplo, los verbos infinitivos, ¿cómo terminan? Ar, er, y. Exactamente. En Aymara, todos los verbos terminan en el infinitivo ña. Este es el sufijo infinitivo ña. ¿Está claro? Todos los verbos terminan en ña. Cualquier palabra que termine en ña es verbo. ¿Está claro? Sí. Fisa, Ya. Entonces, por ejemplo, díctenme 5 verbos en español. Verbos. comer, Comer, Comer. ¿ya? Ay, lavar. Aña. Lavar. la caña, Ajsuña. Voy a poner el aj, ¿ya? Ahora también puede ser harina, ¿ya? Escribir. El aña. Sacar. Vivir, decía, ¿no? Alguien. Jacaña. Trabajar. Trabajar. Irna, caña. Ya está, comer. Ahí está, 5. ¿Queda claro? Todos terminan en ña. ¿Estamos? Ahora voy a aumentar un hito más, ¿ya? Para ejemplificar algo. Dormir y quiña. ¿Ya?
Ahora, hemos dicho todos los verbos terminan en ña, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Ahora, puede estar antecedido por la vocal A, por ejemplo, aña. También puede estar antecedido por la vocal U, uña. También puede estar antecedido por vocal I, iña. ¿Está claro? Sí. Sí. Entonces, los tres vocales pueden anteceder, más van a ver con aña, ¿ya? Eso es muy importante en el Aymara para hacer conjugaciones, ¿ya? Entonces, tienen que tener bien claro si la vocal está antecedido, perdón, el verbo está antecedido por la vocal A, por la U o por la I, ¿ya? Eso, para el tema de las conjugaciones principalmente, tienen que tener bien claro, ¿ya? Pero así de forma general estamos diciendo que todos los verbos terminan en el sufijo Ña. infinitivo ña. Ña. ¿Ya? Cualquier palabra que sea ña o termine en ña, estamos hablando de verbo. ¿Ya? Yatichiri, jacaña es vivir. ¿Sí? Allá. Ahora, camaña también podría ser vivir. Pues hay diferentes connotaciones. El aymara se interpreta desde dos puntos de vista. ¿Ya? Uno es la significación como tal y otro es la interpretación, ¿no? La semántica de la palabra, ¿ya? Entonces, ahora ya sabemos todos los verbos, cualquier verbo. Ahora ustedes van a buscar más verbos, ¿ya? En la página web tenemos verbos, ¿no ve? Anterior les he compartido el enlace, ¿no ve? ¿Han entrado? ¿Han visto el diccionario? ¿No? Sí. Sí. Ya, entonces van a entrar a imaraclub.com y aquí van a entrar a la pestaña donde dice vocabulario. Ahí está, lo van a ver, ¿no ven? Pues aquí tienen vocabulario en orden alfabético según Aymara en todo caso, ¿no? Está con A, ¿no ven? Con Che, con Cha, ¿no? Aquí van a poder encontrar, pues, por ejemplo, no sé, salvarse, ¿no? Pispiña, no sé, ¿no? Van a encontrar con ña, mira. Elliciña, resentirse, ¿no ve? Otro verbo. Ayuña, rebanar, cortar. Ayjaña, ¿no ve? No sé. Ehuiña, torcer, conducir, ¿no ve? Ochuña, cantar. ¿Sí? Entonces, aquí van a ver palabras o verbos, ¿no? Por ejemplo, samaña, descansar, ¿no ve? Samsuña, respirar, verbo. Sanuña, peinar, ¿no ve? Saña, decir, ¿no ven? Entonces, aquí tienen, no hay excusa de que no sabía, es que no sé, yo no soy aymara hablante, ¿no? Cualquier excusa no es válido, ¿ya? Ahora vamos a empezar con la conjugación más elemental, ¿ya? Entonces, la conjugación avanzada va a ser en aymara intermedio. Aquí solamente lo más elemental, lo más básico, ¿ya? Vamos a trabajar primero con lo que son frases de orden, ¿ya? Las frases de orden surgen a partir de lo que son los verbos, ¿ya? Por ejemplo, voy a decir iquiña, ¿no ve? El verbo, ¿no ve? Aquí, para dar frases de orden, voy a utilizar imperativo. Imperativo ma, ¿ya? Imperativo ma. Para dar órdenes en Aymara se utiliza este imperativo, ¿ya? Se conoce como el imperativo ma. Entonces, en vez de el sufijo ña, el infinitivo ña, voy a eliminar ña y voy a colocar ma, ¿ya? Estoy reemplazando simplemente el infinitivo ña, ¿no ve? Ahora aquí está iki como raíz de iquiña, ¿no ve? Y aquí está la ma. Ahora aquí, elisión vocálica. Ikim. ¿Qué significa? Dormí. Duerme. Dormí, ¿no ve? Duerme. O duerme, ¿no ve? Les voy a poner dormí.
¿Está claro? Ya estoy dando una orden a una segunda persona a partir de un verbo. ¿Está claro? ¿Se entiende? Voy a decir otro. ¿Qué Pero es? dormí mes pasado, yo dormí. Ya, pero en este caso estamos pues en orden. Imperativo. Está mandando, Estamos con ordenando. imperativo. Es imperativo. En ¿Estamos Perú, claros? dormí es pasado. No, pero otra cosa es pasado, pues, ¿no? Y eso ya es conjunción, pues. Y Es además va a como una depender. orden. Exacto, estoy diciendo, frase de orden. Duerme en todo caso. Ah, ya puede ser duerme. A ver, vamos a preguntar. En Perú decimos duerme. Ya, pero no, el español es único pues, a nivel mundial. Vamos a decir, por ahí Dormí. estoy equivocado, ¿no ve? Entonces voy a decir pasado, Duerme. futuro, Es futuro como decir, duérmete. de dormir. Ah, frase de orden. Frase de orden de dormir. Denme un segundito, ahorita vamos a cerciorarnos. ¿Y quién? Ah, ya. Los dos son correctos. Duerme o dormí. ¿Ya? Entonces, ya, para que no haya esa confusión y digan, puede ser pasado, entonces, duerme, vamos a colocar, ¿ya? ¿Está Ikma, claro? ikinhma, ikmaya. No, pero eso ya es más conjugada todavía. Pero, y ahí sigue igual el imperativo ma, ¿ve? Ikin, ma, ikin, ma. ¿Ves? Sigue ahí el imperativo. ¿No ven? Para cualquier frase, perdón, cualquier palabra o frase que quieres dar una orden, siempre va a estar presente el imperativo ma. Ahorita estamos con la conjugación simple básico. ¿Está claro? Entonces, esto es una frase duerme. ¿No ve? Dormí. ¿No ve? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, ya te quiere. Sí. En español, los imperativos generalmente se pone el signo de admiración. En Aymara no hay esa asignatura, No ¿no? hay signos, pero puedes de alguna forma colocar para que se entienda que es una frase de orden. ¿Ya? Hemos dicho en el Aymara, es así llano, ¿no ve? Incluso les hablo de signos de interrogación, ¿no ve? ¿Por qué coloca el Correcto, signo, ¿no sí. ve? No hay entonación, pues. ¿No? Ikim, no. Gracias. Ya. Mangaña, verbo comer. Yo quiero decir come, ¿no ve? O hay otra forma de decir frase de orden. Come. Come. Ya, eso. No, Man, come. Entonces quitamos el infinitivo ñam y le colocamos el imperativo ma, edición vocálica. Mangam. Entonces va a ser man, come. ¿Eh? mankma, ¿Sí? mankma también pues. ¿Está claro? Man, man. Ya. Entonces escriban 5 ejemplos con 5 verbos diferentes, frases de orden simple, como estamos en este momento escribiendo. ¿Ya? Ahorita, en este momento, 5 ejemplos.
¿Alguien ya ha terminado? Muy bien, Marianela, perdón. Hutam, Saram, Anatam, te falta dos. Pelkam, uno más. Ya he terminado, Yatichiri. A ver, Eh, acá. Saram, Hutam, Sartam, Anatam, Arsum. Ok, Waliki. ¿Alguien más? Yo. A ver, Yatikam, Parlam, Hacham, Isisim, el último que has Paltam, dicho. Usuke. Isisim, Ya, a ver, ahora ahí, a ver, esperen ahí. ¿Qué, Is- qué, qué verbo es? A ver, decime el verbo. Isisiñan es vestirse, Y sí, sí, ya. Ah, ya. vestir, Entonces, y sí, sí, ¿no ve? Isisim, Ya, y sí, y sí, sí, ya. Kaltam, Ya. Altam. Ahora, otro verbo. Kaltam, A ver, parlaña. ¿Está bien? Ujú. Sí, sí, ¿Es Parlam, aymara? parla. conversar, ¿Es aymara, pero? A ver, pregunta. No, Aruskipal conversar, sería. Ya, esta es conversa. una palabra prestada. Tenemos que Esto es nadar. italiano, ¿no? Sí, parlare. Parla. Ahí entonces no va. Ya. Pero se utiliza frecuente, pero si tenemos otra palabra, no es necesario. Tucuña, tucum, Eso, muy bien. de A ver, bailar. Nilda ha escrito Luram, Hasam, no sé qué verbo es eso. Apanma, no sé qué es. Hachanma, Purinma. Ah, ya está conjugado. Ya. Hakma, vive. Hakma. Tam. No sé, está escrito mal eso, Charmeli. Irnakma, Ahsma. Ya, pero hemos dicho edición vocálica, ¿no ve? Mankam, Sartam, Saram, Mankam, Lora. Muy bien, Rosa. María, adelante. Alam compra, Amtam recuerda, Anatam juega, Amuitam piensa, Halam corre. Ok, muy bien. Waliki pone. Emilce Flores. Elkam escribe, Aklim escoge, Anatam juega, Shayam festejar, Hacham llora. Ok, muy bien. Está claro, ¿no ve? Todos, ¿no ve? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, esas son frases de orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir en este momento, habla, ¿no ve? O puede ser, no sé, levántate, come, salí, ¿no ve? Anda, ¿no ve? Frases de orden simple singular, ya que le hacemos a una segunda persona. Pero estas frases de orden también pueden ser negativas, ¿no ve? Entonces, no llores, no juegues, no sufras, no vivas, no vayas, no sé, no juegues, no escribas, no hables, ¿no ve? Frases de orden negativa, singular, negativa. Todas las frases negativas en Aymara se pone con el no. ¿Cómo se dice no en Aymara? Haniwa. Hani, Ah, hani, ¿qué hemos dicho que hani, se dice? hani. Aniu, Eso, honey. Esto es no. Lo otro ya es conjugado, el guano, ¿ve? Honey, así solito es el no. ¿Me dejo entender? Claro, decimos haniwa. No, pero ya estamos conjugando ahí. Ya es una oración. ¿Está claro, no ve? Hemos hablado de esto. ¿Recuerdan? Entonces, vamos a colocar el hani para que sea negativo, ¿ya? Una frase de orden negativo. Ahora, cualquier oración que sea con hani, cualquiera, estoy diciendo, cualquier oración que tenga la negación va a terminar en el sufijo ti. Esto va a ser un sufijo de terminación. Este sufijo tiene varias funcionalidades. Uno de ellos es la terminación. ¿Cuándo? Siempre y cuando sea no negación. ¿Hasta ahí estamos claros?
ejemplo, ¿ya? Voy a poner con mancaña, ¿ya? Ahí está. Ahora, para que sea negativo, simplemente pongo hani, ¿ve? Adelante. Edición vocálica. Han, mancam. He dicho terminación. ¿Qué terminación he dicho? Di, T. di. Ahí está. ¿Qué va a significar esto? No comas. No comas. Comas. Ahí está. No No comas. Frase de orden negativa, singular. ¿Estamos claros? ¿Se ha entendido? A ver, escriban Sí. 2 ejemplos cada uno negativo. 2 ejemplos cada uno. Al azar ahora voy a llamar. ¿Ya? Y los que están en YouTube igual escriban sus ejemplos. Ya. Escriban 2 ejemplos, estoy pidiendo. Han hachampi. Ya está, ya tichiri. Ya te chiri. Cuyarán, Cuyacá. Han, Cuyarán. han hutamti. Han arsumti. Ok, Walik, Marlene. ¿Alguien más? Han taksumti, han untamti. ¿Y uno más? No Hortensia. leas, no laves. Ok, Vilmain. Ham, Han, hachampi, no Hachampi, llores, y ham, ham, ikimti. yatakamti, no escribas. Ok. No sé si era Emilce o Daisy. Creo que Emilce. Emilce, han A ver. hachamti, han ikimti. Ok. Muy bien. ¿Quién más? Han anatamti, han sarnakamti. Ya, Waliki. ¿Quién más? Han Han parlanti, parlanti, han han putamti. tokomti. Ya. Ahora Galaxy 20, una vez más. A Willy no me escuchado. Han parlanti, han tokomti. Ok. Alicia Castillo. Han chinkamti, han lurkamti. El primero, ¿qué este es? ¿Qué verbo es? Chiñuna, chiñuna. Chinuña, ¿ya? Han chinumte, ¿ya? Waliki. Lidia Han Esther. chinkamti, esta vieja, ¿no? Han chinkamti. Ya. Han A ver. atamti, han helhamti. Ya. Muy bien. Lo que preguntaba Alicia, creo, ¿no? Chinuña. A ver. El verbo raíz es chinuña. Estamos con verbo raíz, chinuña. Es Ahora ya amarrar. me ha dicho así, ¿no? Este es el verbo y el ejemplo me ha puesto así. Han chincamte. Ah, mira, ¿qué hay aquí? Inca. Esto se utiliza cuando es presente continuo. Ahora, ¿dónde está aquí? No hay, ¿no ven? El verbo raíz, ¿no ven? Sí, entonces no se compliquen todavía, ¿ya? En este caso. El K está, ¿no? ¿Ya? No se compliquen todavía. A ver, ¿quién más? Han alanti, han anatampi. Ok, muy bien. Blanca. Han sartamti, han kilkamti. Ok, voy a leer algunos que han mandado. Wilfredo dice, Han anatamte, Han kelkamte. Celia, Han irnakamte, Han pe, pecañamte. No sé qué significa eso. Lidia dice, Han atamte, ¿qué es ata? Ah, Atam. me equivoco, es anatampi. Ah, ya, anatamte, Han kelkamte. Celia, Han irnakamte, Han. Ah, ya hemos leído esto. Han luramte, Han anatamte. Ok, muy bien. Entonces, hasta aquí hemos aprendido frases de orden singular, cuando puedes dar una frase así directa en forma singular, ¿ya? Siguiente clase vamos a aprender en plural, exactamente lo mismo, cómo damos, ¿no? No escriban, no duerman, no rían, no hablen, ¿no ve? Entonces, eso sería plural, ¿no ve? O también puedo decir duerman, ¿no ve? Escriban, hablen, no sé, ¿no ve? También singular, ¿no ve? O, perdón, plural.
Afirmativo. ¿Ya? Hasta aquí van a practicar para la siguiente clase. El día lunes no vamos a tener clases, ¿ya? Voy a estar de viaje, así que no creo que llegue a esa hora. Directamente nos vemos el día miércoles, ¿ya? Van a practicar la conversación completa. Con estos verbos ya vamos a terminar el contenido. Después ya va a ser pura práctica, conversación, 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 conversación. Y en febrero hemos iniciado, ¿eh? Y a partir del siguiente mes ya vamos a empezar directamente con los exámenes, ¿ya? Entonces todos los días vamos a dar 2, 3 exámenes van a dar, porque va a ser una conversación de todo de forma en vivo, sí, con cámaras y sin chanchullo, sin nada, ¿no ve? Entonces tiene que estar preparado. De todo lo que hemos visto, todas las preguntas que hemos formulado, solamente es eso, ¿ya? Entonces, obviamente no pueden estar con su chanchullo, nada, ¿ya? Y yo me doy cuenta cuando están con chanchullo, todo. Pueden ver cómo son los exámenes en los anteriores videos que está en plataforma también, toditos, ¿ya? Y ya vamos a Teacher, ¿y dar qué es indicaciones chanchullo? para las actividades finales también, ¿sí? ¿Quién quería preguntar? ¿Qué es chanchullo, teacher? Ah, muchas veces escriben en su cuaderno y tratan de leer, ¿no? Cuando yo pregunto, ¿no? Por ejemplo, digo, no sé, una pachaza, ¿no? Trampa. Entonces ahí están buscando, ¿no? El chanchullo, la trampa. Plagio. Yo me doy cuenta, ¿no? Cuando están buscando, ¿no? Entonces, menos de 3 segundos una persona responde una pregunta, ¿ya? Cuando pasa más de 3 segundos ya no sabe o simplemente está queriendo dar vueltas en la respuesta, ¿ya? Ya, teacher, pero usted nos podría preguntar más despacio, porque usted nos pregunta rápido y, y de ahí me pongo. Se bloquea. Ya, pero practiquen, ¿ya? Bien, ¿quién va a cantar ahora para terminar? Igual van a cantar ya pronto. Yo, Prepárense, unos 2 semanas. yo ¿Quién? de Aguatita. ¿Quién Es va a Lidia, cantar, ¿no? Lidia? ¿O Charmeli? Charmely. Ya, Charmeli. Ajá. Adelante, Cualquiera, ¿no? Charmely. Cualquiera Ya, canción. ya. Urpila de Aguatiñas. Ok, muy bien. Antigua. Te pongo la letra si quieres. Kunata kisa urpila, humas muspayista. Kunata kisa urpila, munus mawasisista. Ichaha haita waista, chuy mahalya kisiskiwa. Ichaha haita waista, hiwanyah kaukin karaki. Gracias. Vale, que muy bien, Charmeli. Muy bien. ¿Alguien más? Blanca. ¿No? ¿No era para cantar? ¿Quién más va a cantar? ¿Nadie? Yo puedo cantar Coli Pancarita, no puedo poner la letra más. Ok, muy bien. Ya, vamos. Komataki Coli Pancarita, Suyas Tamha, Suma Urunaka, Umam Nayam Pinina Naira, Masumataki Lurta Sinyani. Humam Nayam Pinina Naira, Masumataki Lurta Sinyani. Ay, 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 fueguito, Coli Pancarita. Ay, 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 fueguito, Coli Pancarita. Waliki, María, muy bien. ¿Alguien más? Kitimpis. Yo ya, teacher, pero A con ver, música. Daisy, ¿qué Ya, canción? a ver. Wari wawita, wikui wawita, hiwa ki. Wari wawita, wikui wawita, hiwa ki. Aukinirista, taikanirista, uywara pitaspa.
Aukinirista, taikanirista, uiguarapitaspa. Acá coyunza, kaya coyunza, jaista tamaki. Acá coyunza, kaya coyunza, jaista tamaki. Guari guaguita, wikui guaguita, kuti hakitasma. Guari guaguita, wikui guaguita, kuti hakitasma. Y mil guaguita, jaquen guaguapa, jaista tamaki. Y mi guaguita, jaquen guaguapa, jasta tamaki. Coninirista, colquenirista, uiguarasis crisma. Corinirista, colquinirista, uiguasis crisma. Walekin, muy bien. ¿Qué tempes? ¿Alguien más? ¿Nadie? Ya, Walik, entonces nos vemos el día miércoles, ¿ya? Pachoro y Kisiñantakene, Walik para Pata, y Kisinkama. Kisin Kamaya.